este video aprenderemos qué herramientas podemos utilizar para el desarrollo web en 2021. Comenzamos. Bueno amigos, dependiendo de lo que ustedes quieran desarrollar, pueden utilizar herramientas muy sencillas hasta herramientas más complejas y más robustas. Primero vamos a comenzar con bloc de notas. Bloc de notas puede ser una herramienta que ustedes pueden utilizar para el desarrollo web de HTML, por ejemplo. Si su HTML no es muy complejo, lo pueden utilizar para crear su código y les puede funcionar muy bien. En este caso y en particular, si ustedes no tienen otra herramienta, pueden utilizar bloc de notas para crear su programa y ejecutarlo directamente en el navegador. Este es un... Vamos a cerrarlo y vamos a pasar con otro. El Notepad++ es una herramienta muy buena. Permite generar un color de texto para determinado lenguaje. Vamos a crear un pequeño programa en HTML para que ustedes vean qué es lo que pasa con este programa. Hola mundo. Y aquí en esta parte del lenguaje nosotros podemos decirle que sea HTML. Listo, ya tenemos un hola mundo en HTML. Como pueden ver, es muy fácil crear un programa en Notepad++. Solamente necesitamos guardarlo como .html. Es una herramienta que ustedes pueden utilizar muy bien y es muy rápido porque es muy ligero. Vamos a cerrar el Notepad++ y vamos a utilizar otra herramienta muy buena. Vamos a decirle que no y vamos a cerrar y vamos a utilizar ahora una herramienta muy nueva que he estado pegando, lo que viene siendo Visual Studio Code. Es una herramienta rápida, es muy buena. Trae por supuesto sus plugins para que ustedes puedan acceder a código más rápido. Yo aquí la tengo instalada. En particular a mí me agrada mucho porque es rápida, pero si a ustedes les gusta, pues pueden crear otra, o bien utilizar, voy a cerrar para que ustedes vean la otra que utilizo, que es Atom. Atom es libre y también tiene muchos plugins que te ayudan a generar código mucho más rápido. Este es Atom. Estas herramientas que yo les estoy mostrando son gratuitas, no cuestan. Hay otro tipo de herramientas de paga que son de costo y que también son muy buenas. En este caso, para el desarrollo web, yo utilizo Atom o bien Visual Studio Code, que Notepad++ y bloc de notas. Prefiero utilizar Atom a Visual Studio Code por gusto. Realmente las dos herramientas son muy buenas. En particular yo les recomendaría, si tienen bajos recursos en su computadora, utilizar Visual Studio Code, porque Atom es más pesado y puede ser más lento el desarrollo. En particular me gusta utilizar más Firefox que Chrome como navegadores de prueba para el desarrollo web. Chrome es rápido, pero guarda mucho contenido de caché. Cuando estás
programando normalmente quieres utilizar la última versión del programa que utilizaste en HTML, y con COM también se puede lograr utilizando la herramienta para que no guarde cache. En este caso vamos a deshabilitar esa herramienta, nos vamos a herramientas para desarrollador y como pueden ver aquí nos sale todo el código de la página donde estoy. Nos vamos a Network y aquí en Network hay un parámetro que se llama Disable Cache. Si ustedes van a desarrollar en Chrome, yo les recomiendo que siempre esté desactivado Disable Cache para que el navegador no los engañe y puedan estar creando cambios en sus páginas y viendo el cambio inmediatamente. ¿Sí? Esto es porque Chrome en particular ajusta su cache para que esté guardando páginas. Entonces si ustedes hacen un cambio y no se ve reflejado, van a buscar un error y van a perder tiempo. En particular Chrome, si utilizan Disable Cache les va a funcionar. Si lo tienen desmarcado, van a estar trabajando doble porque no pueden saber si los cambios se agregaron o no. ¿Sale? Entonces, en particular, yo prefiero Firefox con sus herramientas de desarrollador. Estas herramientas me parecen muy buenas. Si se fijan, no tienen. Aquí también podemos deshabilitar el cache, pero su memoria de cache es muy pequeña, lo que me permite ver las diferencias. También les recomiendo que deshabiliten cache en Firefox. Siempre que van a desarrollar web, hay que tener las últimas versiones de las últimas modificaciones que hagamos para no caer en problemas de cache. Bueno amigos, en otros navegadores también se puede trabajar como Edge, Internet Explorer, Opera. Hay otros navegadores que son muy buenos. Yo en particular uso estos dos más porque son más comunes. Si ustedes trabajan con otro navegador, chequen las caches de los navegadores. Si utilizan Mac, el navegador de Safari es muy bueno. Ahí pueden también deshabilitar caches y tener el mismo seguimiento de consola del navegador que en Firefox y en Chrome. Yo en particular prefiero Firefox porque no tengo que agregar más configuraciones, simplemente lo descargo y lo pruebo y no pierdo tiempo. Pero ya dependerá del gusto de cada programador hacerlo debido. Bueno amigos, esto es todo en este video, nos vemos hasta el siguiente, saludos, hasta luego.